uno puede decir, bueno, ¿para qué quieres otro blanco si el blanco es blanco, ¿no? O sea, es del mismo color. Ahí es donde les digo, un pintor puede elegir otro tipo de blanco por otras características, no necesariamente por su tono. Este de aquí en medio es el blanco de titanio convencional, el que todos conocemos comúnmente. Es cremoso, cubriente y bastante intenso. Aquí a la izquierda tengo uno que es un blanco de secado rápido. Es un poquito más viscoso, o sea, no es tan cremoso, sino que tiene otro tipo de cuerpo. Eso también puede ser una decisión importante. Ajá, o sea, hay pintores que les gusta que los colores se sientan muy cremosos y de repente hay otros colores que son más pastosos. O sea, los colores pastosos con una gotita de aceite de linaza se pueden volver igual de fluidos que este de acá. Y aunque el color muy fácilmente lo podemos volver más líquido, es difícil volverlo un poquito más espeso o pastoso. Se podrían hacer ahí, o sea, agregar algunos polvos, etcétera, pero vamos, es a veces muy latoso. Resulta más sencillo conseguir una marca que tenga la consistencia que a nosotros nos gusta. Pero les digo, la principal diferencia entre estos dos blancos es el tiempo de secado. O sea, este seca de un día para otro y este puede tardar 4 o 5 días en secar. Entonces, yo lo tengo porque dependiendo, o sea, dependiendo del cuadro que vaya a hacer, si va a tener muchas capas y necesito empezar a preparar como una infrapintura, una grisalla, ya saben, una capa base con óleo, pues lo que quiero es que seque rápido. Podría, sí, por supuesto, agregarle un poquito de liquid, pero les digo, este color en sí mismo ya seca rápido, entonces es también muy práctico y yo tengo estos dos, o sea, cuando quiero acelerar el tiempo de secado me voy directamente a este blanco. Y acá a la derecha les puse el famoso blanco de plomo. Inmediatamente vean que es un poquito más transparente, ¿no? Es un color mucho más ligero, o sea, como que no cubre tanto, y eso le gusta mucho a los pintores. Perdón, se me olvidaba mencionar que la diferencia entre estos dos blancos, o sea, por qué uno seca más rápido que otro, es que están fabricados con diferentes tipos de aceite. El de secado rápido está hecho con aceite de linaza y el que seca lento está hecho con aceite de cártamo. Entonces, al estar fabricados con diferentes aceites, les digo, tienen una consistencia diferente, pero también eso afecta el tiempo de secado. Los dos son blanco de titanio. Entonces, podemos encontrar blancos de titanio fabricados con aceite de linaza o con aceite de cártamo. Les digo, este es un blanco de plomo. Y lo mismo, el blanco de plomo lo podemos encontrar fabricado con aceite de linaza o con aceite de cártamo, con aceite de nuez, etc. Les digo, eso le va a ir dando propiedades diferentes, principalmente tiempos de secado diferentes, aunque también modifica un poquito la consistencia, ¿no? O sea, cómo se siente el óleo en la paleta. Pero algo por lo que a los pintores les gusta mucho el blanco de plomo es porque no se come los colores tan rápidamente. Por ejemplo, si agrego un poquito de este rosa quinacridona, ahí lo vemos claramente. El blanco titanio es tan fuerte, o sea, es tan poderoso, es tan blanco que se come a los colores muy rápidamente. Hay que usarlo con mucho cuidado, mucha precaución. En cambio, el blanco de plomo permite que el color se conserve un poquito más en las mezclas. O sea, si agregamos blanco de plomo a la mezcla, vamos a tener como mayor control o podemos lograr mezclas con mayor sutileza. O sea, en cambio, el blanco de titanio vuelve inmediatamente demasiado blancas las mezclas. O sea, tenemos que agregarle poquitito blanco titanio a nuestras mezclas para que no se coma al color. Yo, por supuesto, poniendo simplemente más color, pues lo podemos equilibrar ahí. Lo que quiero decir es que no es imposible lograr el mismo resultado, pero
puede resultar, les digo, más cómodo o a la hora de pintar, pues sí, o sea, nos va a dar mucho más control el blanco de plomo porque, les digo, es como ir gradualmente, ¿no? No sé, subiendo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 la luminosidad. Y de repente el titanio da brincos así de 5 en 5. Entonces hay que tener un poquito más de cuidado a la hora de utilizar el titanio. Desventaja, pues que el plomo es tóxico. Digo, si uno lo usa con cuidado tampoco pasa nada, pero sí hay que tener cuidado de no ingerirlo, no tocarlo con las manos y ya. O sea, si uno lo usa para pintar normalmente así con su pincel y se lava las manos antes de comer, vamos, no pasa nada. O sea, tampoco hay que exagerar su peligrosidad. Les digo, entonces, en cuestión de blanco podemos elegirlo por un tiempo de secado más rápido, porque tenga una consistencia más espesa o más cremosa y también por su intensidad o saturación a la hora de combinarse con otros colores. Ahora, venden imitaciones blanco de plomo, generalmente son mezclas de blanco de titanio con blanco de zinc. De hecho, este es una imitación blanco de plomo, o sea, el tubo así dice, imitación de blanco de plomo, pero en realidad no se parece nada al blanco de plomo genuino. Entonces, o sea, químicamente son cosas diferentes. Este color no tiene la transparencia ni la suavidad que tiene el blanco de plomo genuino. O sea, este se come al color igual que el blanco de titanio, porque en realidad es blanco de titanio. Entonces, aunque diga ahí en la etiqueta sustituto de blanco de plomo o imitación blanco de plomo, nunca va a ser igual que el blanco de plomo. Son químicamente cosas diferentes. Una cosa es plomo, otra cosa es titanio. Son metales muy distintos. Eso con respecto a los blancos.